vez de igualarlo a m, vamos a igualarlo a lambda. Vamos a dejar m mejor para otro, para cuando estemos trabajando ya con la separación última en coordenadas esféricas, en fin, ¿ok? Pero tense cuenta que de un lado tengo todo lo que depende de R y del lado derecho todo lo que dependa o depende, mejor dicho, de teta y phi. Entonces, efectivamente, hicimos una separación de variables para poder agrupar todo aquello que dependa de la variable espacial y todo aquello que dependa de las dos variables angulares. El último método de separación de variables, o la última vez que se aplica el método, es para trabajar con esta ecuación que está aquí, este lado, mejor dicho. Vamos a llamarlo tercera. La tercera vez que se aplica el método de separación de variables es para esto. ¿Por qué? Porque P depende de teta y de phi. Entonces, el tercer método es el que me permite separar finalmente las dos últimas. Pero son las dos más complicadas porque allí aparecen lo que son los famosos armónicos esféricos. Entonces van a aparecer los famosos polinomios de Legendre, alguna solución, por ejemplo, con Bessel. Si haces algún cambio en la estructura de la ecuación, te puede aparecer los polinomios de Hermite, de Laguerre. Entonces, como les había comentado al principio de la otra sesión, el detalle con hacer un cambio de variables o de sistemas de coordenadas es que aparecen cosas diferentes que en cartesianas no se ven. Entonces, la limitación de trabajar con cartesiana es que no te aparecen polinomios con ciertas características que de alguna forma permitan estudiar eh, situaciones muy complejas. Fíjense, mientras voy explicando esto, voy a colocar algo que yo tengo que investigar, pero no es nada, ¿cómo les diría? Nada malo que nosotros lo pudiéramos ver en este momento. Ya voy a hacer la última separación y voy a mostrarles algo que va a ser muy interesante porque sí implicaría de alguna forma por qué tengo que ver o tratar de entender este tópico aplicado. Ok, ya les voy a mostrar esto, que es algo que les va a llamar mucho la atención. Ok, fíjense, mientras carga la página en internet. Entonces, el último método de separación implicará hacer esto, fíjense. P, que dependía de teta y de phi, la vas a separar en dos variables. Una y que depende de teta y una phi que depende de phi. ¿Okay? Entonces, dense cuenta que la primera ecuación sería esta. Ojo, no la voy a resolver ahorita. Solamente lo que voy a hacer es plantearla. No la voy a resolver porque la idea es aplicar el método y después ver cómo se resuelve. ¿Sí? Y observen que la segunda queda así. Quedaría entonces... Puedo hacer esto para que se den cuenta de un detalle. Me quedaría... Bueno, aquí no le coloco el menos, voy a colocarles el más. 1 entre P seno seno, entonces derivada con respecto a T de P más, ya van a ver que el signo menos lo voy a agrupar del lado de la derecha.
Entonces, lo que nos queda es este menos aquí, ¿verdad? Entonces el P que yo voy a trabajar ahora es precisamente teniendo presente lo que les comenté, pues. Entonces esa última ecuación, esta que está aquí, la voy a escribir de la siguiente forma. Y después introduzco el cambio para la tercera aplicación del método de separación de variables. Entonces aquí me quedaría la derivada con respecto a teta de seno de teta, derivada parcial de P respecto a teta, más, fíjense que voy a multiplicar ahora toda la ecuación por seno cuadrado. Entonces, aquí había un seno, entonces al multiplicar por seno cuadrado y al dividir por seno, me queda un seno aquí. Seno de teta solo, pues. Más, aquí estaba 1 entre P seno cuadrado, ¿cierto? Pero al multiplicar todo por seno cuadrado, se elimina. Y aquí estaba también un P, ¿verdad? Ese P yo lo puedo multiplicar también por arriba y abajo por P y simplifico. Y acá me queda esto. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó con el 1 entre P cuadrado y seno cuadrado que estaba aquí? Bueno, se viene para acá. Entonces aquí tendríamos un menos lambda. Recordemos que aquí estaba 1 entre P, 1 entre P. Entonces ese 1 entre P aparece aquí. Porque estoy sacando factor común y lo estoy multiplicando después para la derecha. Y aquí había un seno cuadrado. Ese seno cuadrado lo multiplica él y lo multiplica este. ¿Ok? Y vean qué ocurre. Bueno, antes de separar, fíjense que aquí P dependía de Y y de Phi. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Seno de teta, derivada con respecto a teta, de el seno. Pero fíjense que P depende de teta y de phi, pero en este caso de teta depende de la función y. Entonces aquí debería venir es simplemente la derivada con respecto a teta de quién, de y. Aquí entonces está siendo multiplicado por una función phi que depende de phi, pero como phi que depende de phi no depende de teta ni de la otra teta, entonces sale de acá. ¿Ok? Más, observen que ahora pasa lo contrario. Entonces aquí tendría que salir es y la que vas a derivar con respecto a phi es phi. Y acá te queda menos lambda por P, pero P era Y por phi y seno cuadrado. ¿Ok? Entonces de este lado, lo que me queda es ver lo siguiente. De este lado tengo phi, de este lado este término tengo teta, de este lado tengo Y, de este lado tengo phi, de este lado tengo Y por phi. Divido toda la ecuación respecto a Y por phi y me queda esto. 1 entre Y seno de la derivada con respecto a teta de seno de teta derivada de Y respecto a teta. Acá queda 1 entre phi, segunda derivada de phi respecto a phi, ojo, función. Y acá
me queda simplemente menos lambda por seno cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo puedo hacer esto. Aquí si viene una agrupación, ¿verdad? Entonces esa agrupación nos queda así. 1 entre y seno derivada multiplicación aquí este que está aquí restando pasa para acá sumando, porque observen que este término multiplica seno cuadrado, está multiplicando a lambda, depende de teta. Y este que está acá, que depende exclusivamente de phi, lo puedo agrupar para la derecha. Aquí está, por tanto, ya la tercera aplicación del método de separación de variables. ¿Se ve? Entonces, esas derivadas que ustedes tienen allí, ya que la función que está a la izquierda depende exclusivamente de teta y lo que está después de la segunda, de la primera igualdad depende de phi, se pueden transformar en derivadas normales, pues, porque ya y depende de teta y phi depende de phi. Por tanto, esta derivada parcial se transforma en derivadas normales, pues. Y esto lo voy a igualar a m cuadrado, ¿ok? Entonces, allí lo que hemos hecho es esto y ya con esta parte termino lo que es la separación en coordenadas esféricas. Tengo nuevamente una separación ideal. Entonces aquí me queda, aquí me quedaba, ya vamos a comenzar con esta me daba segunda derivada de phi respecto a phi de menos m cuadrado phi. Vamos a quitarle eso, esas barras porque, sí, porque no. Y la de arriba era era, ya les voy a decir, seno ese seno, ok, ya, yo ya reviso ahorita, derivada con respecto a teta, fíjense que la derivada parcial en este caso ya la elimino porque ya en cada una de las ecuaciones la función correspondiente solamente depende de una variable, ¿sí? Esa también es otra característica que no había reseñado del método de separación de variables. Además de permitir que las ecuaciones sean compatibles, lograr separar en ecuaciones individuales a partir de las variables también logra que nosotros podamos escribir derivadas regulares en lugar de derivadas parciales, pues. Aquí estaba más lambda cuadrado, ¿verdad? Más lambda. Aquí estaba seno cuadrado igual a m cuadrado. ¿Ok? Fíjense que todo lo que escribí es precisamente la ecuación que depende de y, de teta, y la ecuación que depende de phi. Entonces, separamos teta, separamos phi. Acuérdense que habíamos separado R con la segunda vez que apliqué el método y ya con la primera aplicación había separado una función que dependía de R, de teta y de phi y otra que depende del tiempo. Entonces, ¿cuántas ecuaciones debería tener yo en este caso? 4.
que realmente en este caso estoy viendo que son tres. Una para teta, una para phi, una para r y la que tenía inicialmente para el tiempo. Entonces, cuatro variables, cuatro ecuaciones. Yo lo que necesito entonces son los, ¿cómo les digo? Las condiciones del problema para poder dar una solución exacta del mismo, pues. ¿Ok? En el caso en coordenadas cilíndricas, habíamos visto que en el caso en coordenadas cilíndricas, el laplaciano se escribía como esto: 1 entre r, derivada parcial con respecto a r de r, ¿ok? Más este laplaciano es más fácil de trabajar, de apreciar, porque, oye, uno directamente reconoce, reconoce esta situación, ¿ok? Ahorita les voy a mostrar, después que haga el planteamiento de la ecuación diferencial, algo que me llamó mucho la atención y sería bueno compartirlo con ustedes. Eso para que se vea exactamente la importancia de las ecuaciones diferenciales de ondas, por ejemplo. Ok. Ajá. Entonces, en el caso de esta ecuación que está aquí, muchachos, si incluyes el tiempo, deberíamos tener presente que da la misma idea de lo que vimos en coordenadas esféricas. Ajá, entonces sí, estaba bien. Rho, ok. Sí, estaba revisando el Laplaciano. Bueno, entonces dense cuenta que aplicar esto nuevamente, entonces partimos del caso, ya hicimos, fíjense, vamos a partir directamente de la ecuación de Helmholtz. ¿Por qué? Porque la ecuación de Helmholtz provenía de una ecuación diferencial, que es la de onda, en donde hicimos un cambio previamente que era suponer que sí dependía de una función con las tres coordenadas por el tiempo, ¿cierto? Entonces, ese paso de trabajar ahora en Laplaciano en coordenadas cilíndricas se va a reducir es a esto. Por tanto, nuestro Laplaciano debe resolver una solución de esta característica. Entonces, deberíamos tener ahora, podríamos proponer una función, qué sé yo, por ejemplo, U que dependa de R y de Z. ¿Por qué de las espaciales? Porque si te recuerdan bien, en el caso de las coordenadas esféricas teníamos una función que dependía de las angulares y otra que dependía del espacio. Bueno, en este caso es al revés. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener una función que engloba las dos espaciales, es decir, bueno, R no, en este caso sería ρ, ¿verdad? Rho y Z, y otra función que podríamos llamar, por ejemplo, P. Y P depende de phi. ¿Ok? Entonces, nuestro laplaciano, recordemos, es lo siguiente. Aquí iría ρ, la derivada con respecto a ρ, pero ¿de quién? De U, porque U depende de ρ, ¿cierto? Más, observen que ahora me queda 1 entre ρ cuadrado de la derivada con respecto, aquí me falta la otra función, ¿verdad? Ya la vamos a colocar ahorita. De
Fíjense que phi ahora depende, estás derivando con respecto a p, ¿cierto? Entonces aquí iría, vamos a borrar esto acá, porque lo que voy a colocar allí en lugar de los unos son las dos funciones constantes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas dos funciones constantes? Bueno, como p no depende de entonces aquí iría p, ¿cierto? Y acá, como phi 1 depende de phi, sino de y de z, aquí iría u, más la última, que sería la derivada de psi respecto a z. En este caso, saldría la p, y acá me quedaría la derivada con respecto a z de quién, de u. Esto es el laplaciano, más k cuadrado, que multiplica a quién, a u y a p. Y esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces vean que de este lado tengo todo lo que depende exclusiva. Bueno, aquí tendríamos que hacer lo siguiente. Vean. Primero dividimos todo por u y p. Entonces, si divido por todo entre u y p, me queda lo siguiente. 1 entre u por derivada con respecto a de quién. De derivada de u respecto a más, voy a colocar esta aquí ahora, más, aquí me quedaría 1 entre u de la derivada con respecto a z. ¿Por qué con respecto a z? Porque voy a colocar de un lado lo que dependa de u y del otro lado lo que dependa de p. ¿Ok? Aquí iría u, ¿sí? Más, fíjense que aquí este k cuadrado lo puedo dejar, porque es un factor multiplicativo. Pero del otro lado yo puedo hacer esto, miren, aquí me quedaría menos 1, que me multiplica ¿quién? Fíjense, quedaron del lado izquierdo esta y esta. Del otro lado va a quedar, si yo divido esto entre u y p, me quedaría, aquí me quedaría p cuadrado, la derivada con respecto a p de quién, de phi. La segunda derivada de p respecto a phi. Como pueden observar ustedes, también está acá presente. Debería estar de este lado. Por tanto, entonces nos queda lo siguiente. Aquí nos quedaría, miren, esta cuadrado multiplica tanto este término como este término como este término. Entonces queda derivada con respecto a de u respecto a más, aquí quedaría cuadrado, ¿verdad? Aquí me falta la u. Esto está dividido entre u. Derivada con respecto, segunda derivada con respecto a z de u más k cuadrado multiplicado por y de este lado me queda lo que me interesaba, menos 1 entre p derivada con respecto a phi, segunda derivada. Entonces, del lado izquierdo tengo u, que depende de y de z. Entonces, eso ocurre aquí, eso ocurre acá, y observen que esa k cuadrado está siendo multiplicada por Perfecto. Todo lo que está del lado izquierdo depende de o de z, no hay más nada. Y del lado derecho de la igualdad,
tengo todo aquello que depende exclusivamente de quién, de phi. Entonces aplicamos correctamente el método de separación de variables. Y esto yo lo puedo igualar a m, m cuadrado. ¿Ok? Entonces ese m cuadrado lo que te permite es separar la ecuación en ecuaciones individuales, primer lugar. Segundo, permite que las ecuaciones sean compatibles. Compatibles. Y tercero, lo que les había dicho hace rato, respecto a la posibilidad de escribir esas derivadas parciales como derivadas normales, pues. Claro, solamente lo puedo hacer para la primera, para estas no, porque debemos recordar que U todavía depende de ρ y de z. Cuando aplique el último método, o la última, o sea, cuando se aplique la última vez la separación de variables, ahí sí puedo escribir las derivadas normales en lugar de las derivadas parciales. Porque recordemos que U todavía depende de ρ y de z. En este caso no puedo tomarme esa libertad, pues. Entonces vean, por tanto, que vean que aquí la derivada parcial, vamos a escribirlo así primero, la derivada parcial de, esta la habíamos llamado, P, ¿verdad? Ok. P respecto a phi cuadrado, a phi, disculpen, la segunda derivada de P respecto a phi es igual a menos m cuadrado por phi. Y del otro lado tenía, a ver qué tenía, era, aquí estaba ρ, aquí estaba U, estoy recordando qué fue lo que escribí, ¿ok? Aquí va U más, aquí estaba 1 sobre U, derivada con respecto a Z, la segunda derivada de U, ¿sí? Aquí está ρ cuadrado, este es ρ cuadrado, ¿ok? Tenía lambda, ¿verdad? Entonces, más lambda cuadrado, no, más m cuadrado por ρ, y esto era igual a, para ver, no, era lambda, ¿cierto? Entonces aquí me equivoqué. Esto es No era lambda. acá, profe. Ah, Holanda, no recuerdo. Lo que pasa es que estoy tratando de acordar qué fue lo que hice. Era acá, ¿verdad? Ay, la borré. Era acá. Déjenme escribirlo rápido. Entonces este era sencillo porque era ρ. Lo que pasa es que esta cuenta la estoy sacando. Yo no tengo los apuntes. Estoy sacando la cuenta así. Era U, la derivada con respecto a ρ derivada con respecto a ρ de U, más, aquí era ρ cuadrado. Ya voy a colocar la derivada acá. Sí, porque estoy tratando de acordarme qué fue lo que va colocado. Aquí era, como decía César, K cuadrado. K cuadrado por ρ cuadrado. Y m cuadrado, ¿cierto? Y acá esta era más fácil porque era simplemente la derivada
segunda de P respecto a phi igual a menos m cuadrado por P. ¿Ok? La tercera aplicación del método implica separar esto. La tercera B. Entonces, aquí tendríamos que recordar que U es igual a R de R. Bueno, R no, R respecto a ρ. Y Z que depende de Z. Entonces, aquí yo podría escribir RZ. Entonces, ¿qué es lo que nos debería quedar con la ecuación que está aquí en asterisco? Nos debe quedar esto. Vamos a multiplicar primero esta U, la paso para acá y la agrupo con esta m cuadrado que está aquí. ¿Ok? Entonces queda ρ derivada con respecto a ρ derivada de U respecto a más ρ cuadrado segunda derivada de U respecto a Z, pero fíjense que ahora lo que viene después es K cuadrado, ρ cuadrado, pero por U, ¿verdad? Porque estoy sacando factor común, estoy sumando fracciones, digámoslo, véanlo de esta forma. ¿Ok? Entonces aquí, aquí se aplicó la separación de variables a partir de esta nueva relación. Entonces queda ρ derivada con respecto a ρ. Fíjense que aquí U va a depender de R y Z, pero como estoy derivando es R respecto a ρ, entonces quedaría algo así. La Z es constante, ¿verdad? La función Z. Entonces yo la puedo colocar acá. Voy a escribirlo así porque da la impresión de que esto fuera una P, ¿verdad? Más, entonces aquí quedaría ρ al cuadrado. Observen que U depende de R y de Z, pero como estoy derivando con respecto a Z, la R sale. Función Z, ojo, esto no es Z, 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 así para... Esto es función Z, ojo. Este término lo puedo agrupar para la derecha, para la izquierda, y me puede quedar así. K cuadrado, ρ cuadrado, menos M cuadrado. Y todo eso está multiplicado por ¿quién? Por R y Z, igual a 0. ¿Ok? Yo lo que tendría que hacer en tal caso es hacer la división con respecto a R y Z, ¿verdad? Entonces, si yo hago la división con respecto a Z, va a quedar esto. Me queda entonces ρ, aquí iría R, voy a escribir rápido porque no me queda mucho tiempo. De todas formas, si me quedo corto, agarro unos 5 minutos para que vean lo que quiero mostrarles. Aquí me quedaría ρ cuadrado, ρ cuadrado, ρ cuadrado, sí, ρ cuadrado. Aquí va Z, derivada parcial respecto a Z, segunda derivada de la función Z. Aquí me quedaría K por ρ cuadrado menos M cuadrado que me multiplica a nada, pues a 1, igual a 0.
Esto yo lo puedo agrupar para la derecha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto nada más depende de Z. Claro, aquí tienes ρ, pero eso lo puedes agrupar para la derecha. Entonces, lo que estás obteniendo es lo siguiente. ρ entre R, derivada parcial con respecto a ρ, ¿de quién? ρ más disculpen, k cuadrado ρ cuadrado menos m cuadrado, y de este lado te queda 1 entre z. Claro, ese ρ que yo tengo aquí lo debo pasar dividiendo, ¿verdad? Para el otro lado de la ecuación. Fíjense que aquí ya hicimos el método de separación de variables. ¿Ok? De un lado tengo lo que depende de R y del otro lado lo que dependa de Z. Y eso se iguala a una constante. Esa constante la puedo llamar como quiera. Yo la puedo llamar, por ejemplo, qué sé yo, t cuadrado. ¿Ok? Simplemente entonces lo que me quedaría es separar en ecuaciones. ¿Sí? Vamos a salirnos un momento. Se cierra la transmisión y conéctense de una vez porque lo otro no lo voy a grabar. Es simplemente para que vean una aplicación de las ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Entonces vamos a cerrar la sesión.